¿Cuántas fotografías llegan a nosotros a lo largo del día? Miles. ¿Y cuántas de ellas nos llaman la atención lo suficiente como para dedicar un rato a descubrir qué es lo que realmente nos quieren transmitir? Es importante que de vez en cuando paremos y leamos con atención algunas de estas fotografías que nos llegan, porque eso nos traerá muchas cosas buenas, entre otras, ser mejores fotógrafos. Leer una fotografía significa mirarla con detenimiento, observar cada uno de los detalles que la forman, estudiarla para poder sacarle el máximo jugo posible y poder descubrir detalles que en una vista más superficial se habían escondido. Leer una fotografía y analizarla son dos procesos muy cercanos, pero que no son el mismo. Leer una fotografía significa lo que hemos dicho: mirar, observar, estudiar. Analizarla, en cambio, significa reflexionar sobre todo lo que hemos leído para extraer conclusiones. Una fotografía está formada por muchísimos planos de información, que aunque suelen ser independientes, a veces pueden también relacionarse entre ellos. Para poder leer o analizar una fotografía, deberemos ser conscientes de todos ellos, para poderlos valorar de manera individual. Estos son algunos de los niveles básicos que deberíamos analizar para poder leer correctamente una fotografía. A nivel narrativo, ¿qué nos está contando la fotografía? Analizar esa historia a nivel expresivo. ¿Tiene fuerza? ¿Es una historia clásica o original? ¿Tiene valor por sí misma o hay otros elementos que le dan valor a la imagen, como por ejemplo la composición? A nivel compositivo, ¿cómo están organizadas las cosas que hay dentro del encuadre? Si está pensado, si está organizado de antemano, si es natural. ¿Nos cuenta algo la composición? A nivel técnico, ¿cómo se ha utilizado el lenguaje fotográfico en la imagen? ¿Está esta correctamente expuesta? ¿La profundidad de campo, la velocidad de obturación, la sensibilidad son las que deberían ser? Y si no lo son, ¿por qué? ¿Aporta esto algo a la imagen? A nivel grupal, ¿es una fotografía individual o pertenece a una serie o proyecto? Si se trata de un individuo dentro de un grupo, ¿qué importancia tiene dentro de este? ¿Es una pieza vital? Si se trata de una imagen sola, que no pertenece a ningún grupo de fotografías, ¿por qué? ¿Por qué el fotógrafo ha querido darle todo ese protagonismo? Una buena manera de aprender fotografía es, por supuesto, leyendo libros, pero no solo libros que hablen sobre la técnica, sino también libros que reflexionen sobre la fotografía en sí misma. Uno de estos libros es La visión del fotógrafo, de Michael Freeman, en el que, entre otras cosas, el autor nos propone una serie de preguntas para hacernos si queremos profundizar en la lectura de una fotografía. Algunas de estas preguntas son: ¿qué te impacta? Es decir, las primeras impresiones que te produjo la fotografía en cuanto la viste. ¿Qué te transmite? ¿Qué historias crees que cuenta? Como dice Freeman, a veces las primeras impresiones se acercan mucho más a una fotografía y a su efecto que a un estudio prolongado. En mi opinión, lo primero que llama la atención de esta foto es la mirada penetrante de la pantera. Luego entendemos que está tras la reja de su instalación en el zoológico, y eso quizás le resta fuerza a la imagen. O quizás se le añade. Lo importante es que el sujeto principal de la fotografía es esa mirada, y la reja, algo que vemos en una segunda visión, le roba protagonismo. ¿Cuál es su uso? Es decir, ¿cuál es el destino de la fotografía que estamos leyendo? Muchas veces no podremos acceder a esta información, pero lo cierto es que no utilizan el mismo lenguaje visual una fotografía destinada a editorial, una fotografía comercial o una fotografía puramente artística. Esta fotografía, por ejemplo, tiene un lenguaje puramente artístico. Pretendía transmitir un mensaje, no vender un producto ni ilustrar ningún artículo. Por eso me pude permitir el lujo, a la hora de hacerla, de crear cierto desenfoque por movimiento, que si la fotografía tuviera otros usos sería del todo inaceptable. ¿Cuál es la situación inmediata en la que se tomó la fotografía? ¿Qué ocurría alrededor del fotógrafo? Evidentemente, la respuesta a esta pregunta no siempre tendrá el mismo valor, porque aquello que ocurre alrededor del fotógrafo no es tan importante en la fotografía de estudio como en el fotoperiodismo. En este caso, a mi alrededor había muchísima gente, movimiento y pirotecnia. Esto, creo, le aporta cierta gracia a la imagen. ¿Es una fotografía espontánea o planificada? Aunque a veces es difícil de decir, la respuesta a esta pregunta nos dará mucha información sobre la fotografía que estamos leyendo. Por ejemplo, saber que esta fotografía fue totalmente improvisada, aprovechando las circunstancias, seguramente le añade más valor a la imagen que si supiéramos que fue planificada. ¿Qué detalles técnicos son obvios en la fotografía? Estos detalles solo serán interesantes si aportan algo significativo a la imagen.
Por ejemplo, para esta fotografía es evidente que se utilizó una velocidad de obturación rápida para conseguir congelar el movimiento de la ardilla. ¿Funciona la fotografía? Porque al final esta es la pregunta más importante de todas. ¿Crees que es una buena fotografía? ¿Crees que el fotógrafo tuvo éxito al realizarla? En resumen, estudiar detenidamente algunas de las fotografías que nos llegan a lo largo del día hace que seamos conscientes de todo el proceso fotográfico. Descubrir cómo trabajan algunos fotógrafos, comprender qué quieren transmitir con sus imágenes y ver cómo se las arreglan para conseguir sus fines hacen que en un futuro nosotros sepamos actuar de la misma manera y por lo tanto seamos mejores fotógrafos. Leer una fotografía significa mirarla con detenimiento y descubrir cosas que en una vista más superficial no se escondía. Para hacerlo, debemos diferenciar cada uno de los niveles que la forman, el narrativo, el compositivo, el técnico y el grupal, entre muchos otros. Hacerlo correctamente y a menudo nos ayudará a ser mejores fotógrafos.